Hola estudiantes, en este video explicaremos algunas técnicas muy útiles a la hora de analizar circuitos. El primero de ellos se llama superposición. Luego estudiaremos cómo y cuándo se puede transformar una fuente de voltaje en fuente de corriente, y viceversa. Y por último explicaremos qué es el equivalente de Thevenin, y los pasos para transformar un circuito complejo en uno muy sencillo. El principio de superposición establece que podemos calcular el voltaje o la corriente en cualquier resistor, sumando algebraicamente todas las tensiones o corrientes ocasionadas por las fuentes independientes separadas actuando solas. Es decir, que podemos analizar un circuito que tenga múltiples fuentes independientes, solamente con una de estas fuentes activas y las demás apagadas, y hacer el experimento tantas veces como fuentes independientes se tengan. Luego sumando los resultados parciales de cada análisis. Se advierte que una fuente de tensión apagada, es decir con voltaje cero, se sustituye por un cortocircuito, ya que aunque no hay diferencia de potencial, la corriente puede seguir fluyendo. Por otro lado, una fuente de corriente apagada, con corriente igual cero, equivale a un cortocircuito ya que no fluye corriente, pero sí puede aparecer una diferencia de potencial en sus terminales. Cuando recurrimos al teorema de superposición y nos topamos con fuentes dependientes, estas las tenemos que dejar activas en cada uno de los análisis que realicemos. Para resolver un circuito por el principio de superposición se pueden resumir los pasos: primero, apagar o hacer cero todas las fuentes independientes, excepto una. Las fuentes dependientes se dejan intactas. Segundo, calcular el voltaje o la corriente sobre el resistor deseado. Este será un resultado parcial. Tercero, repetir los dos primeros pasos tantas veces como fuentes independientes hayan. Cuarto, sumar algebraicamente los resultados parciales, teniendo especial cuidado de la polaridad de los voltajes calculados, y del sentido de las distintas corrientes. Que quede claro que el teorema de superposición se puede usar para calcular voltajes y corrientes. Pero nunca para calcular potencia, ya que esta no es una característica lineal de los circuitos. Ahora aprenderemos a transformar fuentes de voltaje en fuentes de corriente, y viceversa. Si queremos transformar una fuente de voltaje en fuente de corriente, la fuente de tensión debe estar en serie con una resistencia. Luego basta con aplicar la ley de Ohm en dicha fuente para calcular el valor de la nueva fuente de corriente. Observe que el valor de la resistencia no se ve alterado, sin embargo en lugar de estar en serie, ahora se encuentra en paralelo. Ahora bien, un proceso similar se hace para transformar una fuente de corriente en una de voltaje. Primero, la fuente de corriente debe estar en paralelo con una resistencia, luego aplicar igualmente la ley de Ohm en dicha fuente, para calcular la fuente de tensión equivalente. Observe de nuevo que el valor de la resistencia no cambia, pero en este caso la resistencia pasa de estar en paralelo a estar en serie con la fuente de voltaje. Vemos que la técnica de transformación de fuentes es muy útil y sencilla. Recomiendo al estudiante que se apoye en los libros de texto, y que practique esta técnica. Ahora explicaremos lo que es el equivalente de Thevenin. El teorema de Thevenin nos permite transformar una parte de un circuito muy compleja, en un circuito muy sencillo que consta de una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando necesitamos saber el efecto de un circuito completo sobre una sola resistencia. Al encontrar el equivalente Thevenin, el análisis se vuelve mucho más sencillo. Básicamente lo que se hace es: primero, se desconecta la resistencia que queremos analizar del resto del circuito. Esta resistencia la llamaremos resistencia de carga. Segundo, se calcula el voltaje que hay en las terminales, en donde antes estaba la resistencia. Este voltaje se denomina voltaje Thevenin. Tercero, si hay solo fuentes independientes, todas se hacen cero. Es decir, cortocircuito las de voltaje y circuito abierto las de corriente. Luego se dispone a calcular la resistencia Thevenin, vista desde las terminales de la resistencia de carga. Si hay fuentes dependientes, antes de desconectar la resistencia, tenemos que estar seguros de que en la nueva red no falte ningún parámetro de los que dependan las fuentes dependientes. Es decir, que las fuentes dependientes no se separen de los parámetros de los que dependen. Para calcular la resistencia Thevenin, cuando hay fuentes dependientes, hay dos opciones. La primera consiste en colocar una fuente de voltaje de 1 voltio, en las terminales donde se encontraba la carga. Calcular la corriente que circula por esa fuente.
Y luego por la ley de Ohm, simplemente dividir 1 entre la corriente calculada. La segunda opción consiste en colocar una fuente de 1 amperio en lugar de la carga. Calcular la tensión en las terminales de esa fuente, y de igual manera por ley de Ohm, dividir el voltaje calculado entre 1. A continuación haremos un ejercicio con fuentes independientes. Primero desconectamos las terminales de la resistencia de 10 ohmios. R1. Para calcular la resistencia Thevenin, cortocircuitamos las fuentes de voltaje, y dejamos en circuito abierto las de corriente. Ahora, procedemos a determinar la resistencia equivalente entre R2 y R3. Esta resulta ser la resistencia Thevenin. Volvemos al circuito original, con la resistencia R1 desconectada de la red compleja. Determinaremos la tensión en los respectivos terminales donde desconectamos la resistencia R1. Este será el voltaje Thevenin. Esto lo podemos lograr con los siguientes pasos. Aplicando transformación de fuentes, en la fuente V1, con el objetivo de colocar la R3 en paralelo con R2. Determinamos el equivalente en paralelo de las resistencias R3 y R2, además del equivalente de las fuentes de corriente, I, sub S1, I, sub S2. Ahora conociendo la corriente y el valor de la resistencia podemos determinar la tensión en los terminales de la resistencia R1. Esta tensión resulta ser el voltaje Thevenin. Después de haber determinado la resistencia y la tensión Thevenin, procedemos a armar nuestro equivalente Thevenin, visto desde los terminales del resistor R1. Ya que desarrollamos Thevenin, hablaremos de la máxima transferencia de potencia que se puede dar a una resistencia de carga. Para que un circuito lineal entregue la máxima transferencia de potencia, la carga y la resistencia Thevenin deben ser iguales, y estar conectados en serie. Es decir que para que a la resistencia 1, del ejemplo anterior, se le entregue la máxima transferencia de potencia, idealmente tiene que tener el valor de 9.52 ohmios, al igual que la resistencia Thevenin calculada. Bien. Con esto finalizamos la parte de análisis de circuitos resistivos, con corriente directa. De nuevo exhorto a los estudiantes a que practiquen estos conocimientos y que los amplíen en los libros de texto.